Muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Este es el segundo encuentro de esta actividad de capacitación sobre experiencias de la aplicación de inteligencia artificial en los poderes judiciales. Como ustedes saben, es una actividad que se ha organizado conjuntamente entre el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de San Isidro. Saludo entonces a la doctora Fernández Rocha en representación del Consejo, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y la editorial Juzbaires. Tenemos un encuentro más pautado para el día 11 de diciembre, así que los esperamos también ese día para dar cierre a este curso. En este momento les estoy compartiendo el enlace para que puedan completar el formulario y así acreditar su participación en este curso. Ya está disponible en el campus virtual del instituto el aula en donde se van a ir cargando los videos, el material y todo el material que se vaya generando a lo largo del curso. Llegando al último encuentro el día 11 de diciembre, también ahí van a poder descargar sus certificados de participación. Recordarles que el chat queda activo para que puedan ir escribiendo sus aportes, sus consultas, y sobre el final se les dé curso. Ahora va a tomar la palabra Julieta Richielo, en representación de la editorial Juzbaires. Muchas gracias, Camilo. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro, Jornadas Justicia Digital, experiencias sobre la aplicación de la inteligencia artificial en los poderes judiciales, que viene de la mano y diría impulsado a partir de la traducción y edición por parte de nuestra editorial del libro Justicia Digital, Revolución Gráfica y Ruptura Antropológica, que presentamos hace poco menos de un mes en la Alianza Francesa. No sé si acá se llega a ver en la cámara. Perfecto. Y la pregunta sería entonces, ¿qué hacemos reunidos aquí en este Meet? Hace casi un año comenzaron a proliferar modelos de inteligencia artificial que automatizan operaciones y tareas, hasta ahora propias de los seres humanos. La rápida expansión y fácil acceso a estas nuevas plataformas digitales impactan el derecho desde distintas aristas. En tal sentido, no solo asistimos al desarrollo de técnicas predictivas para el tratamiento de expedientes, sino que también la discusión viene por el lado de cómo regular estas tecnologías, ¿no? Y cómo regularla en términos jurídicos, e incluso el propio Poder Judicial, cómo este es requerido para resolver estos conflictos generados por su uso. Ante este escenario, creemos que es sumamente importante brindar ámbitos de capacitación y debate en el que participen magistrados, abogados y estudiantes, con el objetivo de delinear y establecer algunos criterios técnicos comunes que nos permitan abordar la temática de una manera seria y responsable. Por este motivo, hemos convocado en este ciclo a 3 expertos en la temática que investigan, asesoran y cumplen roles de gran relevancia institucional para que compartan con nosotros su conocimiento teórico-práctico que nos permita analizar de manera integral los distintos procesos de digitalización en la justicia. Por supuesto, reitero las palabras de agradecimiento de Camilo, a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al Instituto de Estudios Judiciales, la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, al Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, y a la doctora Fernanda Nuevo. Y luego de la primera intervención que tuvimos de la mano de Javier Blanco, hoy recibimos a la doctora Joana Caterina Faliero, a quien voy a pasar a presentar antes de cederle la palabra. La doctora Joana Faliero es abogada y doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático, con programa de actualización en Derecho del Consumidor, profundizado en la misma facultad. La doctora Faliero también se desempeña como consultora internacional, asesora y representante legal especializada para la Argentina, Latinoamérica, Caribe y la Unión Europea, y es directora de Faliero Attorneys at Law. También la doctora Faliero es directora del programa de actualización de posgrado en Data and Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad del posgrado en Algoritmos, Ética de los Algoritmos, Perfilamiento Prueba Digital e e-Discovery del curso. También es directora del curso Infosecurity, Ciberseguridad, Perfilamiento, Evidencia Digital e Identidad Digital, Vigilancia y el Derecho al Anonimato. Y es directora, asimismo, del curso Criptomonedas y Economía Digital, Blockchain y Smart Contracts, Régimen de TICs, E-Commerce, Convergencia Digital y Contratación Electrónica.
Protección del e-consumidor, consumidor electrónico, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Faliero es directora, asimismo, de los cursos de posgrado, Derecho a la Protección de los Consumidores y Usuarios, Problemáticas Modernas y Aspectos Estratégicos, de Derecho Informático, del posgrado de Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, IA y Algoritmos, Derecho Informático, también del posgrado, Derecho Informático Avanzado, FinTech y RegTech, y del posgrado Ciberdelitos, Hacking y Aspectos Legales de la Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Además de desempeñarse como docente en diversos cursos y capacitaciones en materia de ciberdefensa, sobre todo en el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, y ser disertante nacional e internacional, la doctora Faliero es autora de 5 libros, entre ellos Infosecurity, Seguridad Informática, Ciberseguridad y Hacking, To Hack and Not to Jail, de la editorial Ad Hoc de este año, 2023. Otro título es La Protección de Datos Personales, editado por la editorial Ad Hoc en 2020. Y El Derecho al Anonimato, Revolucionando el Paradigma de Protección en Tiempos de la Posprivacidad, también editado por la editorial Ad Hoc, es del año 2019. Así que gracias, Joana, por estar acá y bueno, y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por la presentación y por la moderación de este encuentro, y también a todos los que allí se encuentran conectados, Camilo, Fernando y demás, y también a Débora Majaba por la convocatoria, y a Sandra desde ya. Les agradezco mucho el espacio y me parece que es una temática espléndida para ponernos a debatir cuestiones que nos van a afectar realmente a futuro de manera bastante fuerte en lo que respecta a la administración de justicia, o sea, justamente el planteo de la justicia digital y de las experiencias que se han dado a partir de los últimos años en torno a la aplicación de inteligencia artificial en los poderes judiciales, realmente suscitan preocupaciones bastante fuertes en lo que respecta a la temática de la protección y la seguridad de los datos y de la información de la justicia, particularmente porque es un sector específico que hasta este momento había sido bastante alejado de la intromisión sobre ciertas industrias que naturalmente son extremadamente predatorias y muy poco éticas en el despliegue de sus acciones, y que nosotros sí vemos, por ejemplo, característicamente en lo que respecta al ecosistema postprivado en el que nos movemos, y que naturalmente encuentra en el Poder Judicial otro lugar donde hacerse de los datos a los fines explotativos que persigue. Por lo tanto, bueno, el tema del uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en el área de la justicia nos trae tensiones jurídicas que claramente tenemos que examinar, sobre todo con la cuestión relativa a lo que puede llegar a ser no solamente la afectación de derechos humanos fundamentales, de libertades fundamentales, de cuestiones que nosotros tenemos que respetar y que están legalmente reconocidas, sino también debido a la capacidad que tiene en relación a la expansión de daños en lo relativo a lo que es la utilización de estas herramientas, porque frente a las capacidades que tienen de detección de patrones y muy alejado de esta creencia de que la inteligencia artificial verdaderamente emula lo que son las capacidades cognitivas humanas, lejos de ellos es tal vez una forma un poco más pomposa, ¿no?, de llamarle a la aplicación estadística avanzada. Lo cierto es que el procesamiento de datos con el uso de algoritmos, con el uso de técnicas de semejante riesgo, claramente pueden generar afectaciones que son mucho más masivas que las que se prevén de forma tradicional con las técnicas ya de procesamiento tradicional que tenemos. Por lo que una de las cuestiones que nos tenemos que debatir es, una cosa es insertar en la justicia cuestiones de automatización avanzada, y algo muy diferente es insertar herramientas que, por ejemplo, como se mencionan, de carácter predictivo, logran realizar y tomar decisiones, particularmente porque en esta etapa tenemos que reconocer ciertos derechos en relación a lo que es la posprivacidad, particularmente porque las defensas históricas respecto de la privacidad han demostrado ser hiposuficientes en la actualidad, y que naturalmente necesitamos que se reconozca el derecho a no ser perfilado y el derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas por los efectos perniciosos que pueden tener estas. Esto no significa que a futuro no se puede utilizar esta técnica, sino que simplemente por el momento no podemos otorgar las garantías que se necesitan a los efectos de establecer su uso seguro, y esto va mucho más allá de lo que es las discusiones éticas sobre el uso de la IA,
porque la discusión sobre la ética en la IA, en definitiva, es lo que uno en la industria denomina como data ethics washing, o sea, el lavaje eticista en las cuestiones de la aplicación de la inteligencia artificial es bajar de categoría la cuestión de la regulación sobre estas temáticas, particularmente porque la inteligencia artificial y el uso de algoritmos no son otras cosas que técnicas de procesamiento de datos, que en su pasado fueron otras, en su futuro serán reemplazadas por otras. La realidad es que no tenemos una ley de procesamiento de datos, de técnica de procesamiento. Si no hubiéramos tenido una ley de Big Data, una ley de Data Mining, una ley de IA, una ley de Machine Learning, una ley de Deep Learning y así sucesivamente. Una ley sobre redes neuronales, etcétera, etcétera, etcétera. Caeríamos en el ridículo de hacer al estilo leyes marca vademecum en relación de las diferentes técnicas. Todas ellas son técnicas de procesamiento de datos y a lo que tienen que acogerse son a los marcos regulatorios en materia de protección de datos personales, porque como técnicas de tratamiento y de procesamiento de datos no pueden apartarse mañosamente de los principios generales de tratamiento y de procesamiento de datos. Estos son lineamientos legales, no son principios o recomendaciones éticas. Siempre la ética, como lo digo, siempre ha sido la base de la regulación en la temática de protección de datos personales, pero ya hemos trascendido el debate sobre la eticidad de aquellas conductas que son deberes de lo que se debe seguir y de lo que se debe hacer de conformidad con el principio de la buena fe en lo que respecta al tratamiento de los datos. Ya hemos trascendido eso y hemos cristalizado los principios de la ética de datos en esos cuerpos normativos que nosotros llamamos leyes de regulación en protección de datos personales. Por lo tanto, bueno, tenemos una primera cuestión en relación a esto de la criticidad y del impacto del uso de la inteligencia artificial en lo que respecta a la justicia. Esto particularmente porque cuando nosotros nos metemos de lleno en herramientas que, por ejemplo, construyen sentencias que tienen que ver con lo que es la informática jurídica decisional, nos metemos realmente en una situación en la que deberíamos realmente tener conocimiento sobre cómo operan y cómo llegan a esos resultados las herramientas que utilizaríamos, ¿no? Y esto implica tomar ciertos posicionamientos. Hoy en día tenemos realmente una situación de orden inflexivo en este parecer de qué nosotros vamos a estimar en relación a los daños que se pueden generar de forma generalizada en materia de justicia digital, porque hay cuestiones que no son cosas que podamos, como decirles, debatir sobre la marcha y debatir luego de operar. Esto particularmente es una filosofía muy propia de la protección de datos personales que ha quedado cristalizada en los cuerpos más avanzados normativos en protección de datos personales, que es hacer el estudio de impacto en materia de protección de datos antes de empezar a procesar los datos con una técnica de carácter riesgoso. Y si ese resultado fuera negativo, no hacerlo, no proseguir. Esto es lo mismo que en materia medioambiental. Nosotros no esperamos a contaminar para recién darnos cuenta que debimos hacer algo. Y esto tiene que ver con la instalación en nuestro sistema jurídico de los principios de prevención y los principios precautorios, sobre todo en cuestiones de lo que es el uso de inteligencia artificial en la justicia. Entonces, en ese sentido es que yo señalo esta cuestión de que estamos realmente en un punto bastante inflexivo respecto del posicionamiento que debemos adoptar, que no debe ser tibio en relación a las cuestiones que aquejan al sistema judicial, sobre todo con la adopción de este tipo de sistemas, para evitar naturalmente esos colapsos que pueden generarse a futuro en relación al plano de los derechos, ¿no? Porque naturalmente tenemos capacidades de prevenir, anticipar, prever esas consecuencias antes que realmente tengamos ese aluvión de dañosidad que nadie está preparado para frenar. Particularmente porque como consecuencia de ese aluvión vamos a generar encima un efecto totalmente nocivo y adverso, que es el tema de que como consecuencia de la irrupción de algo y de insertar algo de manera poco ética, de forma masiva, irreflexiva y demás, terminemos condenando a la IA a un retroceso que lleve a que no se utilice la técnica en áreas donde concienzudamente se la pudo haber aprovechado. Esto porque tenemos esta cuestión de insertarla a modo de troyano. Se la vende como inteligencia artificial, se le inserta en el Poder Judicial como inteligencia artificial, del otro lado, para minimizar y subestimar los riesgos, se habla de automatización avanzada y que no se trata de inteligencia artificial fuerte y demás. La realidad es que estructuralmente ya se habilitó
sin la verdadera prevención y precaución debida, la introducción de una técnica totalmente riesgosa sin tener las capacidades y las medidas que se deberían haber tomado en materia tanto de privacidad, protección de datos, confianza y seguridad. Y esto ni hablemos del tema de la auditoría y de las ficciones sobre las auditorías algorítmicas o las auditorías sobre estas herramientas, que en definitiva es el bálsamo de un proceso burocrático que en los hechos, en lo práctico, lo único que nos hace es darnos la falsa sensación de seguridad de que se ha establecido alguna suerte de proceso objetivo de control sobre algo que claramente no logramos entender del todo. Entonces, nuestro derecho en esta cuestión de estar en una era que es reguladora en base a principios, creo que lo elemental también es que nosotros aprendamos a aplicar esos principios y que no lo hagamos cuando ya es muy tarde. Parte de la naturaleza del principio precautorio es justamente esa, de que esa falta de certeza científica no nos puede obstar a tomar y llevar adelante aquellas acciones de mitigación de las consecuencias que se pudieron haber prevenido y que se pudieron haber evitado, y por lo tanto reducir la dañosidad, evitarla o controlarla. Y por otra parte también tenemos por otro lado un amplísimo reconocimiento de los derechos en relación a lo que es la protección de datos personales, la protección de la información y esta cuestión de la interacción que tenemos los humanos con la tecnología, que es naturalmente una actividad económica que por su naturaleza es riesgosa y por lo tanto donde existe una responsabilidad de carácter objetivo y solidario respecto de quienes naturalmente realizan estas actividades. Ahora, la industria en sí misma de procesamiento de datos, dentro de la cual se encuentra naturalmente la inteligencia artificial, es una industria absolutamente pujante, es una industria bastante agresiva, en términos generales todas las industrias de procesamiento de datos, todas las industrias explotativas, de análisis y de explotación de datos son industrias naturalmente agresivas. Y eso les ha permitido avanzar en muchísimos planos. En una etapa anterior, tal vez nosotros debatíamos en el ámbito de la protección de datos personales, ¿no? La lesión de los derechos relativos a la privacidad, por los avances sobre la privacidad, sobre el perfilamiento que hacía el sector privado. Y la realidad es que todas esas cosas que antes se señalaban respecto del sector privado, hoy en día también se señalan respecto del sector público. Por lo tanto, los dos grandes actores del perfilamiento son tanto el sector público como el sector privado, y de hecho hoy en día el Estado se ha convertido naturalmente en uno de los mayores acaparadores de datos. Y también en esa carrera de mayor acaparamiento de datos, en una era totalmente postprivada, hipervigilada y demás, de control, el Estado también realiza e implementa técnicas riesgosas de procesamiento de datos. Y en esta puja sobre los sectores que faltan conquistar, sobre los mercados que faltan conquistar en la era de datos, naturalmente el tema del poder judicial ha sido un poder que se ha mantenido realmente separado, por lo menos hasta el momento, de estas intromisiones, de estos avances. Pero la industria obviamente necesita seguir, ¿sí? Necesita seguir acaparando y necesita seguir haciendo pie en esas nuevas tierras en las que antes tal vez no había avanzado, y es por eso que, bueno, en esta era de datos, la puja sobre los mercados que no fueron conquistados hasta el momento, naturalmente son lo que se está buscando conquistar. Ahora, el problema que tenemos también en este tema de la implementación de sistemas en los poderes judiciales es que tenemos que evitar también caer en el tema de los conflictos de interés. O sea, por un lado, nosotros teníamos antes al Poder Judicial separado de estas intromisiones, hoy en día ya no lo tenemos. Además de esto, tenemos un sector académico que antes estaba separado de lo corporativo y hoy en día tenemos un sector académico que a veces tiene una mezcla entre la preventa corporativa, entre la preventa técnica y demás, sumada con la cuestión educativa, académica o de difusión científica. Y por otra parte también tenemos un tercer sector que antes tenía este deber, ¿no?, de moderar y de generar los espacios fecundos para la defensa de los derechos digitales y los derechos relativos a la privacidad y a la protección de datos personales, y que en la actualidad naturalmente se encuentran también avanzados por el sector privado, por la industria, a través de los financiamientos cruzados, ya sea de eventos, proyectos, donativos, etcétera. Por lo tanto, los que antes eran
roles moduladores de aquello que sucedía en la era de datos, hoy realmente tienen roles bastante desgastados. Veo manos levantadas, les voy a pedir por favor que las preguntas, consultas y demás las dejen en el chat y cuando finalizo la expo voy a ocuparme de las preguntas y consultas. Y en relación a esto, la industria no se ha detenido, es decir, en esto que yo les comentaba del avance sobre los sectores, el sector educativo también ha sido avanzado por estas cuestiones de difusión técnica, comercial, legal, que poco tiene realmente de educativo, porque la preventa no es educativa, es evangelizar. Y es por eso también que hemos visto que en torno de lo que es la inteligencia artificial y el uso de algoritmos en determinadas áreas, se han radicalizado bastante los discursos, es decir, los discursos se han tornado totalmente binarios, en el sentido de que si no se apoya el cambio tecnológico, aquello que se tilda por innovador, por disruptivo y demás, se es por antagonismo totalmente retrógrado, poco capaz de comprender los beneficios, egoísta por no querer ofrecerle los beneficios de la ciencia al resto de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tema justamente, las reacciones de esas características, las reacciones tan extremistas en relación a si uno no está con este tipo de cuestiones, está en contra de ellas, realmente son propias reacciones de una industria que no admite punto medio. Es decir, la industria necesita una aceptación absoluta para avasallarlo todo. Por lo tanto, no existe la capacidad crítica o autocrítica en una industria que es totalmente predatoria y que desde sus bases no ha tenido jamás ética respecto del tratamiento de datos y que tiene un gravísimo menosprecio por los derechos humanos fundamentales que están en juego y que muchas veces obviamente son subastados simplemente para lo que sería la explotación analítica de los datos, que es lo único que les interesa hacer. Entonces, en ese sentido, la industria también ha posado esa sombra predatoria sobre quienes debían resguardar los intereses de los más débiles y en este sentido, los avances no solamente se vieron en el caso del Poder Judicial, como lo vemos en la actualidad, sino también hasta en el Poder Legislativo, es decir, en maneras frontales o colaterales. Vemos como también las industrias de procesamiento de datos se han colado a través de los lobbies, las presiones de colocar en agenda determinadas temáticas regulatorias sin que fueran suficientemente debatidas o que sin que fueran suficientemente instaladas. Es decir, por ejemplo, en la actualidad nosotros no logramos consensuar una ley robusta en protección de datos personales. De hecho, el proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales que se ha propuesto ahora, ¿no?, y presentado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del año 2023, realmente avasalla uno de los principios elementales de tratamiento de datos personales, que es el consentimiento libre, expreso, específico e informado del titular del dato y lo coloca como una de 6 alternativas como bases legales del tratamiento. Por lo tanto, el principio del consentimiento innova su condición de principio a base legal de tratamiento, una entre 6. Por lo tanto, sabemos que si hay 5 alternativas, las 5 naturalmente van a ser preferidas por la industria frente al consentimiento, que va a ser uno de 6 supuestos. Imaginen la utilidad que tiene esto respecto de lo que sería el procesamiento de datos a través del uso de algoritmos e inteligencia artificial. Y entonces uno empieza a ver de esa manera en el entramado a una cierta lógica predatoria y de andamiaje jurídico habilitador de aquellas cuestiones que antes nosotros tildábamos como prácticas totalmente abusivas, de carácter ilícito e incumplimientos a la Ley de Protección de Datos Personales, hoy no solamente van a ser prácticas que se legitimen, sino que también van a ser prácticas lícitas y totalmente normativizadas en relación a la Ley de Protección de Datos Personales nueva que saldría, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es realmente algo totalmente peligroso porque el andamiaje que puede llegar a pasar en relación a la cuestión regulatoria y lo que se viene a futuro sobre la base de las técnicas de procesamiento, realmente es complejo. Y en esa cuestión de la gobernanza también que se debate en ese modelo multisectorial sobre lo que puede pasar con la implementación de inteligencia artificial en sectores realmente que no están preparados,
para esos avances tenemos obviamente que reflexionar mucho antes de seguir hacia adelante y llevarnos todo puesto. Entonces, la industria en sí mismo, ¿sí? En sí mismo es una industria que no tiene sensibilidad, la industria no tiene contexto, o sea, eso es una característica elemental del tema de la IA, o sea, la IA perfecciona esa detección de patrones, pero lo hace de forma no sensible y totalmente descontextuada. Y por otra parte, no tiene la revisión suficiente de si se están violando o no garantías de orden constitucional, o sea, los temas relacionados a lo que es la constitucionalidad, la proporcionalidad, la razonabilidad, muchas veces no se estudian de manera adecuada. Y sobre todo siempre la cuestión está relativa a lo que es la ecuación entre transparencia, explicabilidad, nunca se ha resuelto en pos de lo que es la información. Lo que uno necesita naturalmente en este sentido es que la información sea realmente cierta, clara, detallada, suficiente, y cuando se la adecúa a la información, no se la sesgue. El problema de esta adecuación informativa que se hace en el sector de la IA es que justamente para adecuar se retasea la información, y adecuando la información se la corta, y de manera en la cual queda la información no nos cuenta todo lo que verdaderamente sucede, porque realmente no se lo puede explicar. Por lo tanto, empiezan a surgir esquemas alternativos para salir de la idea de caja negra, con el sesgo naturalmente negativo que tiene ya la caracterización de esa caja, que es ya en sí mismo una demostración del sesgo per se, ¿no?, en la sociedad, y que empieza a mutar de color a los efectos de traer los simbolismos que están adosados a otros colores en relación justamente al mejoramiento de la capacidad de explicabilidad sobre la técnica. Y esto siempre lo señalo, cambiarle el color a la caja no cambia la realidad de lo que ocurre. O sea, hay un tema sobre la explicabilidad. Si yo la explicabilidad la soluciono, la ecuación de la explicabilidad la soluciono sacando información para que poder, de la misma manera que ha sucedido durante toda la historia en materia consumeril, sacar información al consumidor para que el consumidor diga que sí rápido, es exactamente lo mismo. Es decir, si a la inteligencia artificial le invento la caja blanca o la caja transparente o la caja que sea, y después de eso lo que procedo a hacer es bajar la calidad y la intensidad informativa para que parezca explicable el proceso, estoy realmente apelando, ¿no?, a una falacia argumental a los efectos de que el mensaje llegue, ¿no? Entonces, volvemos al tema de una industria. La industria en sí misma hace marketing en todos los espacios donde avanza. Y al introducirse en áreas críticas necesita más que nunca ese marketing. Y es lo que nosotros conocemos con el tema del eye-washing. En esta charla seguramente van a haber muchas palabras con washing, washing, washing. ¿Por qué? Porque en definitiva es lo que hacen. Data ethics washing es vender a través de marketing agresivo y que hacen ética de datos como valor agregado para la técnica que hacen. Lo mismo eye washing, o sea, decir que todo lo que se hace, todo lo que se implementa tiene inteligencia artificial, porque naturalmente atrae más inversión. Es decir que algo tiene inteligencia artificial nos evoca estas cuestiones. En primero, el imagen inteligentes parecidas a la cognición humana. Desde el otro lado, la cuestión de la disrupción, de la innovación, de la creación de valor, de la revolución tecnológica, de la nueva era de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, se apela a esos simbolismos y no es otra cosa que marketing y más marketing. Y en definitiva, cuando nosotros pensamos en qué es lo que se hace verdaderamente, es procesar datos con técnicas de orden estadístico que tienen una capacidad de detección de patrones más abusada y por ende obviamente más intrusiva. El problema es que estas promesas del marketing detrás de la inteligencia artificial, un marketing que muchas veces, por ejemplo, vende que a través de la inteligencia artificial vamos a tener mayor adaptabilidad, que además de esto vamos a tener una mayor seguridad, que vamos a lograr mayores niveles de eficiencia, de efectividad, de privacidad, hasta de protección de datos personales y sustentabilidad. La realidad es que esas son todas falacias. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes se quejaban en el pasado sobre el consumo energético detrás del uso de las criptomonedas, hoy en día, por ejemplo, de manera similar,
piensen cuánto gasta el consumo de inteligencia artificial, cuánto gastan a nivel energético, a nivel de sustentabilidad y sostenibilidad, los consumos que se realizan en función del procesamiento a través del uso de inteligencia artificial. Si creíamos que las criptomonedas eran insustentables, esto realmente compite codo a codo. Entonces, la realidad es que hay muchas falacias, sobre todo el tema de privacidad y protección de datos personales, claramente no hace falta ni explicarlo, es decir, quien maneja y realiza el procesamiento de datos es quien tiene obviamente la sartén por el mango de esos datos, y la realidad es que muchas veces la gente no da cuenta que está pasándole los datos a un responsable de tratamiento diverso, y en el caso del Poder Judicial estaríamos dando nuestros datos más sensibles, más personalísimos, que la gente debería justamente celosamente proteger y que estamos tercerizando y que estamos subastando, de la misma manera que va a pasar con el caso de los datos de salud, en el caso de tener un sistema de características como las que se propone, a nivel único, a nivel nacional, sin reparar en las medidas estructurales y lógicas de seguridad y de privacidad que necesitaría un sistema de esas características, ¿no? Y después, sobre todo, el tema de la adaptabilidad. Pensemos cuáles son las limitantes fácticas que tenemos en la actualidad respecto del servicio de administración de justicia, y pensemos si a eso le sumamos la inteligencia artificial. Es decir, solamente me parece utópico desde el punto de vista estructural. Es decir, en un lugar donde no logramos ni siquiera tener conectividad estable, en un lugar donde no tenemos infraestructura física, o sea, no tenemos hardware suficiente como para sostener un sistema de estas características. Una cosa es debatir socráticamente y fantasear sobre el tema, y otra cosa muy distinta es inclinarnos a todos a la gestión centralizada de una base de datos que lo único que busca es masticar más datos, y en definitiva que no va a terminar haciendo inteligencia artificial más que la aplicación de algo parecido a un buscador, que es más de lo mismo de lo que ya conocemos, ya tenemos, y que la informática jurídica maneja hace antaño. Es decir, no es algo muy, muy nuevo, muy reciente, ¿no? Entonces, en este sentido, advertir esta cuestión, ¿no?, del paso de la inteligencia artificial para introducirse a estas áreas críticas, porque hacen uso del perfilamiento masivo, la vigilancia electrónica, la educación, el acceso al financiamiento, y bueno, la justicia es realmente otra etapa, es otra etapa y otro proyecto, el tema del dictado de las sentencias. Y se prometen estas cosas cuando el único trade-off, la única revolución verdaderamente disruptiva que nadie pidió, es que se adueñen de los resultados de la justicia. Es decir, el que decide el resultado del algoritmo, o sea, el que decide cuál va a ser el patrón y cuál va a ser justamente el resultado tendencioso en relación a la decisión, va a decidir justamente cuál es el resultado de la justicia, sobre todo con una serialización que no es anticipable de los resultados injustos. Les doy un ejemplo. Si el algoritmo está mal programado, y de golpe, esto yo siempre se los digo, lo que sería y cómo lo retrocederían, de alguna manera, cómo revierten los efectos perniciosos de algo de estas características. El algoritmo tiene un defecto de programación, o el algoritmo tiene un incidente de seguridad, o el algoritmo tiene un bug, o lo que fuera, ¿sí? La sentencia errada, que antes se manejaba de forma, entre comillas, unitaria, hoy en día, por eficiencia, vas a sacar una X cantidad cada tantos segundos. Pasada la tanda del error, tenés aproximadamente, qué sé yo, 10.000 resoluciones, por inventar algún caso de laboratorio, y tenés que retroceder 10.000 resoluciones. ¿El sistema qué va a hacer? ¿Va a admitir el error a los efectos de preservar la seguridad jurídica? ¿No le va a contar a nadie que fueron 10.000 resultados injustos? ¿O va a retroceder y va a permanentemente revisar los decisorios? ¿O por conflictos de interés no va a hacerse cargo de que su propia herramienta, la que el mismo sistema controla y que el mismo sistema insertó, fue la que generó los errores en las decisiones que el mismo sistema emitió? Entonces, ahí naturalmente tenemos un problema sobre, primero, el conflicto de interés. No puede ser que el mismo que gestione la herramienta pertenezca al sistema, el mismo que la audite pertenezca al sistema, el mismo que impulsa el proyecto pertenezca al sistema, y el mismo que aplique el proceso pertenezca al sistema. Claramente, el resumir todos los roles en el mismo sujeto lleva realmente a un proceso que es absolutamente incontrolable, es imposible de auditar, y sobre todo va a ser inexplicable para cualquiera que esté afuera del control de la herramienta.
Y sobre todo también va a ser un sistema que, sin perjuicio de todo lo que les digo de conflicto de interés, la realidad es que sus propios operadores, o sea, los operadores dentro de la justicia, no van a poder saber qué es lo que hace. Es decir, no va a poder hacer ingeniería reversa de todo el tiempo, no va a poder auditar en tiempo real todo el tiempo, todas las herramientas que aplica todo el tiempo. Entonces esto realmente es muy riesgoso. Sobre todo porque también cuando se colocan sistemas de estas características se tienen que hacer, como les señalo, auditorías, no solamente en materia de lo que es seguridad, o sea, una verdadera auditoría en materia de seguridad, sino también un estudio adecuado en materia de impacto en protección de datos personales, y que si el resultado es negativo y no se pueden solucionar ciertas cuestiones, como por ejemplo hasta estas alturas no se ha podido solucionar científicamente y de forma segura el tema del sesgo algorítmico, no se debería proseguir, sobre todo con los efectos perniciosos expansivos que se podrían generar en un sector de estas características, ¿no? Y lo que creo que también es sabio es que trabajemos en superar esta cuestión del reduccionismo y la fantasía sobre estas temáticas, porque la IA no es todo lo imponente, todo lo majestuoso que se esperaba, no es mágica en este sentido, no tiene características verdaderamente supranaturales, y a pesar de que a lo largo de estos últimos años haya crecido en lo que respecta, ¿no?, al tamaño, a la cantidad de implementaciones, no necesariamente ha crecido verdaderamente en términos de precisión, de capacidad, de genuina inteligencia. Estamos viendo últimamente determinadas aplicaciones que parecen ser ciertos despertares en estas cuestiones, pero la realidad es que más allá de lo que se puede utilizar, prácticamente la realidad es que el resultado no es un resultado de calidad uniforme como para decir, bueno, sustituyo la actividad humana por esto. No lo es, no es precisa, no ha sido entrenada precisamente para estas cosas. Y entonces esas promesas sobre la mayor eficiencia, la mayor efectividad realmente caen. Y no solamente eso, caen también por los costos titánicos que realmente deberían llegar a asumirse en caso de que verdaderamente se hiciera lo prometido. Una cosa es mentirle a la población entera de que estás haciendo inteligencia artificial y en realidad estás instalando automatización avanzada y un buscador, y algo muy diferente es realmente implementar inteligencia artificial de manera generalizada. Eso realmente tiene un costo apoteótico, gigantesco, titánico, que no somos capaces de enfrentar en la actualidad. Y entonces esas apariencias de eficiencia, de efectividad que se disimulan, sobre todo con la utilización del caso típico que vimos, por ejemplo, en Téranos, ¿no?, las demostraciones, las demos, los simulacros de lo que debería ocurrir, y utilizar esos simulacros realmente como el impulso de la innovación y la demostración de lo que la herramienta hace. La realidad es que la única demostración de lo que la herramienta verdaderamente hace es a través de un uso verdaderamente libre, no condicionado, no prepautado y no preprogramado de la misma herramienta. Eh, y por otra parte también tenemos el otro problema de la calificación del personal, de los operadores del derecho que estén destinados a trabajar y a operar sobre esas herramientas. Naturalmente el sistema, para que funcione y que por lo menos se asegure la continuidad de las condiciones con las cuales tal vez utópicamente alguna vez un sistema de estas características fuera auditado, es que debería ser permanentemente auditado, controlado y revisado. Y esto es porque las cosas a nivel informático, ustedes bien saben, cuando prenden algo muchas veces se pueden descargar actualizaciones. Entonces, las auditorías no pueden ser cuestiones de orden estático, sobre todo en situaciones que son permanentemente evolutivas. Y en relación a esto, si nosotros pensamos en que también el sistema va a procurar recortar de alguna manera los costos asociados, obviamente para perseguir que haya mayores efectividades y eficiencias en el sistema, siempre el recorte de costos en estas áreas de control, en las áreas de auditoría, van a ser a expensas de tener realmente menores índices en lo que respecta a la seguridad o a la inocuidad de estas herramientas. Y es en este sentido que realmente respecto de lo que es las aplicaciones de IA, la seguridad desde el punto de vista cibernético es realmente una de las decepciones más grandes que tiene el área, sobre todo estos sistemas en los cuales muy pocas veces, realmente contadísimas, se alude siquiera a la posibilidad de control sobre estas temáticas, sobre todo el señalamiento en relación a los riesgos
en materia de seguridad, y muy pocas veces se hacen verdaderas auditorías de ciberseguridad como deberían realizarse en todas las industrias. Y entonces, en este sentido, ¿no? Esa decepción sobre el tema de la seguridad no es desestimable, sobre todo que se suma a otro tema. Para explotar el máximo, naturalmente el máximo del potencial que se promete en torno a esta cuestión de la inteligencia artificial en el marco de la justicia, naturalmente una de las proposiciones que se hace en relación a lo que es la administración, el manejo de los datos, es que no se realice una segmentación de los datos. Este es un tema que tiene que ver con el control de la información, el control de los datos y el por qué vemos que se busca, ¿no?, cada vez avanzar más fuertemente sobre los datos de la ciudadanía, haciendo repositorios cada vez más grandes, acumulando en ellos todos los datos, cuando vemos que al mismo tiempo, y esto es lo que nos provoca a los ciudadanos una disonancia cognitiva tremenda, al mismo tiempo, ¿qué ocurre? No tenemos las capacidades debidas para resguardar efectivamente de forma adecuada las bases de datos. Lo hemos visto con todos los poderes judiciales que se han visto bajo ataques cibernéticos durante los últimos años. Hemos visto como algunos poderes judiciales han tenido que declarar días inhábiles a los efectos de recuperar el backup de una de sus bases de datos comprometidas en un ataque de ransomware. Y esto es una generalidad, es decir, ya prácticamente en materia de ciberincidentes uno ve cómo nadie está a salvo y que realmente los poderes judiciales han sido persistentemente targets de estas cuestiones. Ahora, al mismo tiempo que vemos que no tenemos capacidades preventivas, simplemente reaccionamos frente a estas ciberamenazas, por el otro lado también se busca tener repositorios cada vez más grandes. Por lo tanto, parece ser que la ambición es perder cantidades cada vez más groseras de datos, porque si no aprendimos a resguardarlos con las bases que tenemos, ¿cómo creemos que nos va a ir cuando tengamos bases de datos más grandes? Y acá viene el paradigma del data lake, porque la máxima expresión explotativa del tema de la IA en los poderes judiciales es hacer un gran lago de datos, hacer un gran data lake de justicia. Y ahora, esas bases de datos que ya no tienen millones, sino que pueden tener billones de registros desestructurados, son procesos que desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de la gestión de procesamiento de datos, naturalmente facilitan la gestión y el procesamiento por la centralización. Caso paralelo de lo que mencionaba en relación a crear un grandísimo sistema con todas las historias clínicas de todos los habitantes de la nación. Ahora, ¿qué pasa con una situación de estas características? Cuando hay un ciberataque y ese data lake se ve comprometido, podemos tener un data breach de todo ese volumen de datos. Por lo tanto, no es que se van a fugar los datos de solo un poder judicial, de un lugar específico, de una jurisdicción específica. Se van a fugar los datos de toda la justicia, de todo el territorio nacional, de todas las jurisdicciones y de todos los ciudadanos juntos. Ese es un peligro que no podemos darnos el lujo a estas alturas del partido de tener ese riesgo en la actualidad. El data lake es realmente el paradigma de descontrol más grande que se propone en materia de datos personales críticos. Porque los datos que se pasa por la justicia son datos totalmente críticos para quienes obviamente pertenecen, para los titulares de los datos. Por lo tanto, es muy compleja esta cuestión sobre paradigmas de solucionismo tecnológico reduccionista, que nos dice, estas administraciones centralizadas de datos nos van a proveer solamente ventajas sin dimensionar los riesgos. No hemos logrado administrar de manera adecuada y de defendernos de manera preventiva, proactiva y precautoria en materia de bases de datos de tamaños, entre comillas, controlables, regulares, de poderes judiciales separados, mucho menos tendremos capacidades de defendernos en relación a un data lake que se puede fugar de manera masiva en un santiamén por la falta de conocimientos en materia de seguridad aplicada a estos casos, ¿no? Entonces no creo que debamos ser promiscuos en avanzar sobre ciertas cuestiones
general, ni tampoco significa ser retrógrado y no comprender el concepto de data lake. Se significa, sí, ser prudente y no arriesgar todos los datos de la justicia frente a un ciberataque, porque al día siguiente los mismos artífices de las presiones legislativas, judiciales, corporativas, industriales, del tercer sector, etcétera, que buscan apresuradamente lanzarse hacia el data lake, al día siguiente van a estar reflexionando socráticamente sobre los efectos del primer data breach masivo por el cual se comprometieron todos los datos del Poder Judicial sin verdaderamente ningún control. Entonces, en términos generales, hay que tener cuidado con esta cuestión de realmente avanzar sobre cosas que pueden ser muy riesgosas y sobre las cuales realmente no se tiene verdadera capacidad de respuesta ni responsabilidad a la hora de enfrentarse a los efectos que podrían llegar a ocurrir como consecuencia de incidentes, entre otras cuestiones señalables, ¿no? Y en relación a esto de los efectos concretos de la IA, pensemos en primer lugar el perfilamiento. Yo señalo muchas veces el tema del perfilamiento algorítmico, el impacto que tiene sobre la generación automatizada de perfiles y la toma de decisiones automatizadas sobre esos perfilamientos. Naturalmente, el Poder Judicial ofrece una grandísima cantidad de datos que hasta ahora jamás antes habían sido explotados. Yo ya señalo que desde la base tenemos que revisar un poco el concepto de publicidad que manejamos nosotros, sobre todo por la existencia de herramientas analíticas y explotativas riesgosas de datos como las que disponemos en la actualidad para las sentencias o la publicidad de los expedientes no había sido concebida en un entorno digital como el que tenemos hoy en día. Y el problema de la utilización de técnicas riesgosas sobre el tema de perfilamiento es que naturalmente existen muchos riesgos respecto de la sobreexposición del individuo que se ve perfilado, el microtargeting que se puede hacer y la toma de decisiones que también se pueden hacer en base a los perfilamientos, que por lo general, obviamente, como producto del sesgo algorítmico, terminan naturalmente perjudicando a los menos representados, a los menos mayoritarios, a los menos hegemónicos, a los más hipervulnerables, entre otras cuestiones, y silenciando naturalmente a quienes son más débiles en el sistema. Y sobre todo con esto de si avanzamos en áreas críticas, piensen naturalmente el problema del efecto que podría llegar a darse en relación al tema del sesgo algorítmico como impacto negativo no extraíble de esta técnica de procesamiento de datos respecto de los daños que se hacen a los derechos humanos fundamentales cuando se lo utilice, por ejemplo, en informática jurídica decisional y en el caso se saquen sentencias que, por ejemplo, silencien en la muestra las enfermedades poco frecuentes o los cuadros o las patologías en amparos de salud que sean poco representativas, porque simplemente no se dimensiona de manera adecuada el riesgo o el peligro de la demora de esos casos o la necesidad de una determinada respuesta. ¿Qué pasa si el algoritmo tiene problemas de programación? ¿Qué pasa si el sesgo es técnico? ¿Qué pasa si el sesgo es recursivo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas tipologías del sesgo y naturalmente cuando se dan los ejemplos en relación a la temática y a la problemática del sesgo, para graficar el tema de la invisibilización, muchas veces se recurre a las cosas más trilladas, al caso típico del sesgo de género, el sesgo algorítmico de género, pero la realidad es que la problemática va mucho más allá de eso, es mucho más potente y muchas veces también es invisible. Es decir, las cuestiones relacionadas a los efectos del sesgo a veces las notamos con el paso de los años, y sobre todo también tenemos el otro gran riesgo. La gente no desconfía naturalmente de las herramientas informáticas, sobre todo quienes estamos en ciencias blandas. Cuando un jurista tal vez expone una herramienta de estas características, naturalmente tal vez crea que la herramienta, tomando la decisión, es más precisa que su propia capacidad de decidir. Y esto ha ocurrido en muchísimas otras disciplinas. El caso más paradigmático y más grosero ha sido la utilización de herramientas de inteligencia artificial diagnósticas y de medición de riesgo en la aplicación de la medicina. Siempre les cuentan
seguramente los ejemplos de la IA con los cuales se ha vuelto atrás en relación a la medición de riesgos sobre situaciones, por ejemplo, penales o contravencionales, la realidad es que creo que la peor área, la que más se ha alejado del tema de la IA y obviamente como consecuencia de sus grandes errores, ha sido el área de la medicina. Porque particularmente el sesgo algorítmico en esas situaciones ha generado verdaderas lesiones en personas que fueron privadas naturalmente de acceder a determinados tratamientos o privadas de determinados avances desde el punto de vista diagnóstico y demás, porque el sesgo algorítmico existía, pasó de largo a través de su aplicación de manera no detectada, y sobre todo, ¿por qué? Porque los profesionales confiaban en estas herramientas, descansaban en estas herramientas hasta cuando se descubrió el efecto negativo del sesgo. Pero cuando se descubren los efectos negativos es tarde porque ya hubo derechos afectados, hubo personas afectadas, y en el caso de la medicina tal vez hubo personas que fallecieron, que perdieron su integridad psicofísica, que perdieron su salud y hasta su derecho a la vida. Y es muy complejo, es muy complejo. La industria puede ser todo lo irresponsable y ambiciosa. La realidad es que el derecho era mucho más digno que ello y el derecho se encargaba de frenar estos avances y no de plegarse de costado como cómplice con la industria, intentando convencer a la ciudadanía de ello. Antes servíamos como grandes moderadores de estas cuestiones y como consecuencia de ello, de hecho, nos habíamos ganado el mote de ir más lento que los hechos. ¿Recuerdan cuando tildaban obviamente a los juristas de ir muy por detrás de la realidad? Bueno, esa forma de vernos justamente tiene que ver con la precaución que teníamos antes y ahora justamente para contradecir ese estereotipo estamos yendo más rápido que la industria y estamos intentando suplantar desde el ámbito de las ciencias jurídicas a la propia industria de la inteligencia artificial, lo que ya directamente es un extremismo ridículo, totalmente irresponsable y totalmente poco ético. Y esto simplemente para ir cerrando la idea, el tema de la viabilidad sobre la explicabilidad tiene límites fácticos muy concretos y el costo informático que hoy en día tendría explicar toda esa cantidad masiva de decisiones para que se cumpla adecuadamente sería realmente cuasi imposible. Y es por eso que creo que tenemos que evaluar sobre todo aquellas cuestiones en las cuales no podemos nosotros velar por el control por nuestros propios medios, no podemos realizar las explicaciones que verdaderamente se necesitan para que las personas sean capaces, obviamente, de comprobar la adecuada aplicación de determinadas técnicas cuyos riesgos no han sido efectivamente conmensurados. Creo que la explicabilidad es un tema que no se puede pasar de largo, y esto lo han señalado efectivamente muchos, o sea, organismos internacionales y demás, sin perjuicio obviamente que ideológicamente yo no coincido con estas grandísimas reuniones y consolidaciones de juristas en torno a la ética, sino que creo que esta temática no solamente necesita regulación, sino que esto de creerse a sí misma, hablo por el tema de la industria creerse a sí misma libre de riesgos, libre de responsabilidades, libre de daños, y encima desconocer la regulación que ya existe, y lograr convencer a todos los juristas en que se tiene que intentar hacer una regulación desde cero, porque el tema no está regulado, y generar en algunos la creencia de una suerte de actividad anómica, cuando en realidad la inteligencia artificial es una técnica más del procesamiento de datos, es desconocer todo lo que ya tenemos construido. Dentro de las leyes de protección de datos personales ya teníamos, leyes del año 2000, teníamos artículos que trataban sobre la temática de perfilamiento o sobre la toma de decisiones automatizadas, sin perjuicio obviamente de todo lo que se ha evolucionado luego y regulado específicamente. Por lo tanto, creo que ignorar todo el desarrollo jurídico justamente le es muy funcional a una industria que se quiere sentir a sí misma con el derecho adquirido de estar fuera de la sociedad y fuera de las reglas y de las normas de los procesamientos de datos, actividad justamente a la que concurre como proveedor. Entonces, en este sentido, no deberíamos hacerle caso realmente a las creencias y al evangelismo que realiza justamente la industria de la IA en este sentido, porque ya hay sobrada regulación. Luego, si queremos hacer una regulación específica sobre la temática de inteligencia artificial es un tema,
pero algo muy diferente es creer que a estas alturas la actividad no tiene absolutamente ningún tipo de regulación, ¿sí? Mucho menos deberíamos dejar que el área, particularmente el tema de la justicia, sea invadido por realmente actores que son totalmente dudosos de la industria en la asesoría de aspectos regulatorios. O sea, no podemos permitir esta suplantación de lo que es lo disciplinar. Esto porque vemos como a lo largo de estos últimos años hemos sufrido la sustitución disciplinar de formas muy groseras. Y lo veo prácticamente como una batalla en contra de lo legal, en contra de lo jurídico, en contra de las normas, porque parece que el derecho no tiene o no ha desarrollado la madurez suficiente como para defenderse contra los tecnoreduccionismos. Es como que se nos han impuesto determinados temas y el derecho ha seguido realmente los antojos predatorios de la industria en la era de datos. Es como que a la gente se le coloca el tema y la gente lo sigue y cree que tiene que colocarlo en agenda y que tiene que ceder ante esas presiones. Y aún esto también ha sucedido con la participación naturalmente de profesionales que están plegados al negocio. Y este es el problema de la contaminación cruzada, de una industria con los disfraces de la academia, los disfraces del tercer sector, los disfraces de lo legislativo. Y en esta cuestión ya no existen, como les señalaba, esos sectores limpios, y la realidad es que esto de la sustitución disciplinar, es realmente compleja. Es realmente compleja. Hemos tenido planificaciones en la temática a lo largo de los últimos años, pero las mismas han fracasado y muchas veces han tenido una pluma muy velada, una pluma que no se ha adueñado de su hijo, de su propio Frankenstein, y en definitiva estos realmente autores o escritores fantasmas lo único que buscan es realmente aumentar la base de negocios que tienen. En este sentido, las disciplinas duras, esa tendencia que estamos teniendo de reemplazar las disciplinas duras con cuestiones que son totalmente blandas, sin perjuicio obviamente de lo útiles que son estas disciplinas desde la perspectiva de lo interdisciplinar y desde la complementariedad, no desde la perspectiva de la sustitución. No podemos meternos en el ámbito de la inteligencia artificial solamente a través de la filosofía, la política, la politología, la sociología y demás. La realidad es que estas disciplinas, cuando hablan de inteligencia artificial, necesitamos visiones realistas, técnicas, para primero comprender la técnica y después la asesoría cruzada de lo jurídico, de lo social, de lo filosófico, de lo psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos sustituir a los técnicos, no podemos sustituir a los ingenieros, no podemos sustituir a los programadores, a los licenciados de sistemas. Y la realidad es que tampoco la cuestión esta de la ambición de la sustitución disciplinar nos lleva por un camino de excelencia o un camino de mejoramiento de la calidad en estas cuestiones. El uso de inteligencia artificial en la justicia por medio de la sustitución disciplinar y por no distinguir las disciplinas blandas de las disciplinas duras, las disciplinas técnicas de las disciplinas jurídicas, las técnico-jurídicas de las blandas, y sustituir disciplinarmente todo, y como jugar realmente a los juegos de los opuestos, es decir, donde necesitas un jurista, colocás un profesional de algo parecido al jurista, pero que no sea jurista, o de realmente abogados que terminan fungiendo de técnicos o de tecnólogos. Es un vaciamiento sistemático, simbólico y hegemónico de los objetivos protectorios. Esto no se realiza de manera casual, no se realiza de manera accidental, es simbólica, es sistémica, y lo que tiene por resultado, que justamente es lo que persigue la industria a través de los adláteres poco éticos que justamente ha cooptado, es la neutralización práctica de los objetivos de protección de las autoridades de aplicación específicas en estas temáticas, al tal punto que nosotros creemos que la IA no está regulada cuando nosotros sabemos que por principio de neutralidad tecnológica, referido a lo que es técnica legislativa, procesamiento de datos lo es con cualquier tipo de técnica, llámese Big Data, Data Mining, IA, Machine Learning, Deep Learning, de redes neuronales, robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, además de ese vaciamiento, neutralización, lleva
a lo que sería la inutilización de las normas existentes, hacer de cuenta que los principios actuales no sirven. Hay que revolucionarlos tanto como para llegar a destruir las bases del tratamiento de datos personales a través de la destrucción simbólica del consentimiento informado como principios. Estos son realmente programas que tienen años de estructuración, años de pensamiento, años de estrategia que se ejecutan realmente a la espera de la explosión del tema. Cuando de golpe el tema entra en agenda, todo parece estar armado como para que salga a grandísima velocidad, de forma irreflexiva y de forma inconsulta. Y en ese sentido es que estos actores, naturalmente, cuando realizan toda esta preparación consciente de estas temáticas, ya están posicionados naturalmente para ejercer esos liderazgos que de golpe justamente y casualmente caen y se requieren en el momento en el cual se ha instalado el tema. Lo que no podemos hacer es dejar de reconocer los derechos que legalmente se han reconocido en nuestros cuerpos normativos. No podemos perder de vista que la protección de datos personales ha tenido principios absolutamente consensuados a lo largo de los años y que han tenido un valor inexorable respecto de la protección que nosotros necesitamos. Y realmente en este ejercicio irresponsable que les señalo, lamentablemente nos dejan con el resultado de destrozar absolutamente y hasta las bases del suelo la oportunidad de hacer estas cosas correctamente, porque la oportunidad es una sola. Una vez que se agota, queda. Nosotros bien, desde el ámbito de lo legal, sabemos lo difícil que es, una vez que una ley se ha sancionado, esperar a que se vuelva atrás en la misma, si la misma fue errónea y si la misma implicó un retroceso. Las leyes, porque sí, no sirven. Una ley que termina desprotegiendo y retrocediendo 40 años en la historia no es una ley positiva. Por ejemplo, si vamos a reformar la Ley de Protección de Datos Personales, al menos uno espera que respete el progreso de los últimos años y que no nos coloque en un espacio que podría ser jurídicamente anterior al año 1994 con la reforma constitucional, la protección del consentimiento informado de los titulares de los datos. Uno esperaría eso, pero lamentablemente parecemos realmente hoy en día ya estar tan cansados de los intentos de reforma naturalmente irresponsables sobre este tema, que en definitiva va a terminar saliendo cualquier ley, y cualquier ley puede llevarse puestos realmente todos estos principios. Sobre todo, máxime, cuando estamos hablando de industrias que están por detrás de estos impulsos, una industria en las cuales, una vez que esté implementada una IA, así sea hiposuficiente, así sea simplemente un buscador, después sí va a pasar a otra que verdaderamente va a tener los riesgos que les señalo y que ahora justamente no se demuestran porque no está del todo desarrollado. Y por este camino vamos a ir enterrando por años esos errores que tuvimos capacidad en algún momento de detectar, ¿sí? Así que bueno, creo que es un grandísimo momento de reflexionar sobre estas cuestiones y bregar para que verdaderamente haya más transparencia, más reflexividad, más cautela, porque nos podemos servir de los beneficios sociales de estas técnicas sin destruirlas, obviamente, antes, y privar realmente a todos de esos beneficios por estos usos previos irresponsables. Así que bueno, les agradezco muchísimo realmente la presencia en el encuentro de hoy, a todos los que veo allí conectados, y obviamente a la organización del encuentro, aprovechando también de vuelta a agradecer al Consejo Departamental de San Isidro, al Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y a la editorial Juzgaires, y en especial desde ya a la doctora Débora Marjaba, que me ha convocado para este encuentro. Y sobre todo, bueno, dejarlos con esta idea de que tenemos todavía mucho para debatir, mucho para estudiar y examinar cuidadosamente sobre estas temáticas. Y allí voy a abordar algunas de las preguntas que veo en el caso del chat. Sobre el tema de las soberanías de las bases de datos, naturalmente es algo que es muy complejo. Esto porque si nosotros no tenemos una postura fuerte en lo que es la soberanía de datos, si no entendemos que la protección de datos personales se
divide en dos caras o en dos aristas, que una es la del interés individual y otra la del interés colectivo, no va a cambiar la perspectiva, y sobre todo si no protegemos la autodeterminación informativa de la ciudadanía y de los titulares de los datos. Naturalmente, en este sentido, estamos en las de perder, sobre todo porque el Estado no tiene en la actualidad esa gestión celosa desde esa perspectiva. Aquí coincido con uno de los criterios, señalan, ¿no?, de si se trata de una nueva colonización. Sí, naturalmente, las industrias colonizan, las industrias avanzan, y existen obviamente formas de control exógeno sobre las individualidades y sobre lo que es la capacidad de perfilar y tomar decisiones a través del perfilamiento de los individuos, y qué más, de buscarse nuevos repositorios en los cuales obtener más información del individuo para tomar esas decisiones, ¿no? Así que bueno, con eso creo que ya abordé las preguntas del chat, así que bueno, Juli, te paso la palabra y les agradezco nuevamente por todo. Bueno, muchas gracias, Joana, por tus palabras. Resultan muy instructivas, y bueno, y desde parte de la editorial les agradecemos a todos por estar. Gracias, Camilo, gracias, Joana, reiteramos los agradecimientos y los invitamos a que consigan el libro Justicia Digital en nuestra editorial, se puede encargar también vía web, así que gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Sandra, también Camilo. Allí, para todos los que están allí asistiendo por la red, les dejo vínculos de redes sociales por si quieren seguir en contacto, y por lo tanto nos estaremos viendo en otros encuentros. Sí, Joana, yo te quisiera agradecer de parte del Consejo Departamental de San Isidro. Ya es la tercera oportunidad que has estado con nosotros. Siempre nos estás dando estos panoramas. Hoy nos diste un panorama muy descriptivo, en el cual pones atención en el tema de la reivindicación del reconocimiento de los derechos, la transparencia que tiene que tender todo este tema de la inteligencia artificial y la protección de datos individuales, personales. La verdad que nos hiciste reflexionar. Es descriptivo, se asusta por momentos, pero por otro momento también es alentador, porque nos abre el panorama para estar atentos y utilizar la tecnología, la normativa que tenemos para evitar todos estos problemas que has comentado vos, como el tema de las disciplinas duras que están reemplazadas por las disciplinas blandas, la contaminación cruzada. Bueno, son todos temas que uno a veces, desde mi posición de derecho del trabajo, no los conoce. Así que te queremos agradecer porque nos abriste un amplio espectro de cosas que tenemos que estar muy atentas para leerlos y empezar a aprender un poquito de todo lo que vos nos estás enseñando. Así que te queremos agradecer muchísimo. Espero que el año que viene te tengamos otra vez. Las puertas del Consejo Departamental de San Isidro, del Instituto de Estudios Judiciales, están siempre abiertas para vos. Y también quiero agradecer a Julieta por la divulgación del libro, que vamos a tratar de conseguirlo y comprarlo, porque es una temática muy, pero muy interesante. Bueno, y desde ya saludos y mi agradecimiento siempre a Camilo y a Fernando Fasano, los hermanos Fasano, que son súper amables, súper atentos y están siempre para que esto se logre, y se logre como quedó, como hoy. Bien, perfecto. Así que muchísimas gracias a ambos hermanos. Bueno, muchas gracias, Sandra, Joana, Julieta, también a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy. La semana que viene, bueno, no tenemos encuentro, nos volvemos a encontrar el 11 de diciembre, el horario va a ser el mismo, el enlace de acceso va a ser el mismo, van a tener igual un recordatorio que les va a llegar a través del correo electrónico. La exposición de cierre va a estar a cargo de la licenciada Valeria Quiroga. Así que bueno, los esperamos el 11 de diciembre, mientras tanto en el aula del campus van a estar disponibles los videos de la charla que dio Joana hoy y la que tuvimos la semana pasada. Así que bueno, nos volvemos a encontrar en unos días, el 11 de diciembre. Que tengan una buena tarde y nos vemos pronto. Gracias igualmente. Saludos para todos. Chao, chao. Hasta luego, chao.